Bueno, mis amados y mis amadas, una vez más que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buenas noches, o muy buenos días, o muy buenas tardes. Pues este es un nuevo video con una nueva enseñanza con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que hasta ahorita muchos niños en el conocimiento bíblico y falsos han venido malinterpretando, por lo menos hablando sobre un arrebatamiento invisible donde el Señor Jesús no iba a ser presencia. Pero pregúntale a ellos, pregúntale a esos niños en el conocimiento bíblico o a esos falsos si aparece una cita donde en la Biblia diga, ¿verdad?, que Jesús iba a arrebatar a su pueblo, ¿verdad?, no haciendo el acto de presencia invisible. Pregúntale a ver si aparece en la Biblia una cita que apruebe a tal enseñanza. Pues le aseguro que no va a conseguir, no le va a mostrar. ¿Por qué? Porque no hay en la Biblia. Por el contrario, lo único que sí aparece en la Santa Biblia, ¿verdad?, y vamos a estar confirmándolo, ¿verdad?, es que en la venida de Jesús, en la segunda venida de Jesús, todo ojo lo iba a ver. Y todos los pueblos harán gran lamentación cuando lo vean llegar. Harán gran lamentación por haberle rechazado, por haberlo despreciado. ¿Entienden, mis amados? Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 30. ¿Ve? Pero antes de compartir el verso 30, yo quiero dejarle otra cosa muy clara, que hasta ahorita muchos también han venido diciendo que el pueblo de Dios no iba a estar en la gran tribulación presente, como lo dice el Salmo 91, que el Señor dice que iba a mostrarle a su pueblo, a los santos, a los obedientes, la recompensa de los impíos, para mostrarles a ellos, ¿verdad?, lo importante que fue servirle a Dios, porque iban a ser guardados, como lo dice en Apocalipsis 3:10, que a los obedientes de la palabra, de la paciencia de Dios, iban a ser guardados de la hora de la prueba que habría de venir sobre el mundo entero para castigar a los que habían decidido aborrecerlo a él, aborrecer sus leyes. ¿Ve? Bueno, mis amados y mis amadas, quiero compartirles rápidamente por lo menos este orden. Mateo 24, verso 29. Por lo menos el título dice la venida del Hijo del Hombre, o sea, la venida de Jesús. Mire, lo lindo, lo que es el orden verdadero establecido por el Espíritu Santo de Dios a través de los hombres que Dios usó como instrumento para escribir la Biblia. En verdad es una belleza y es una alegría, una emoción seguir al Espíritu Santo de Dios a través de estos hombres. Por eso que, o sea, estos hombres que aparecen en la Biblia. Por eso es que la Biblia dice que la iglesia del Señor, o sea, la persona, el pueblo, ¿verdad?, debe de fundamentarse sobre la doctrina de los apóstoles y de los profetas. ¿Ve? Fundamentados, que tenía que fundamentar su pueblo, se tenía que fundamentar sobre los profetas y apóstoles. ¿Ve? O sea, los apóstoles representan la gracia, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y los profetas representan el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. ¿Ve? O sea, es algo tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo Dios de ayer era el mismo Dios de hoy. El mismo Dios de hoy es el mismo de ayer. Dios no iba a cambiar nunca. Cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca habría de pasar. Entonces miren este lindo y hermoso orden, mis amados. Mire, el verso 29 aparece la gran tribulación. Capítulo 24, verso 29, aparece la gran tribulación, ¿verdad?, antes de la venida de Jesús. Los falsos y los niños en el conocimiento bíblico dicen que la iglesia iba a ser levantada antes de la gran tribulación. Pero no aparece un texto en la Biblia
que apruebe a tal enseñanza errónea y errada y hereje, como se le pueda llamar. ¿Ve? Por el contrario, si aparece acá, el verso 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El verso 29 habla sobre la gran tribulación. Ahora el verso 30, mira lo lindo. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Ve? O sea, el verso 29 habla sobre la gran tribulación. Aparece la gran tribulación. El verso 30 aparece la venida de Jesús. ¿Ve? Lo que es el orden. Y en el verso 31 aparece el levantamiento de la iglesia. ¿Ve? Pero es un orden establecido por el Espíritu Santo de Dios a través de los hombres que Dios usó como instrumento para escribir la Biblia. Pero estos hombres que se han venido levantando desde hace 2026 años hasta ahorita, triste y lamentable, son el tipo de hombre del cual habló Jesús, habló Jehová Dios a través de los profetas, que en los últimos tiempos muchos hombres se iban a levantar haciéndose sabios en su propia opinión con el fin de desviar a las almas de la salvación. Podemos ver como hasta ahorita hay más de 4,000 religiones, ¿ve? Sacada por este tipo de personas, por este tipo de falsos y niños en el conocimiento bíblico, ¿ve? Entonces, mis amados, algo que yo quiero que ustedes tengan muy claro y presente. Escuchen bien. Lo mismo que aparece en Mateo capítulo 24, versículo 30, con respecto a la venida de Jesús en las nubes, quiero que sepan, ¿verdad?, que también en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad?, que usan los niños y los falsos en el conocimiento bíblico, que usan dándole una mala interpretación con el fin de confundir a la gente. Por lo menos, escuchen bien, ellos han dicho, han venido hablando, han venido enseñando sobre un arrebatamiento invisible donde Jesús no iba a hacer presencia, pero no aparece una cita en la Biblia que apruebe a tales enseñadores. Ahora, mira, lo mismo que aparece en Mateo 24, 30, de la misma manera aparece en Primera de Tesalonicenses 4, 16. ¿Qué dice en Primera de Tesalonicenses 4, 16? Dice igualito que Jesús iba a aparecer en las nubes con voz de mando y con trompeta de Dios. Pueden leerlo. ¿Ve? Lo mismo que dice el Espíritu Santo de Dios a través de Mateo, ¿verdad? También lo dice a través del apóstol Pablo. ¿Ve? Lo mismo. Y también quiero que sepan que también lo dice el Espíritu Santo de Dios a través de Daniel. ¿Ve? A través de Daniel. Capítulo 7, verso 13. Dice que vio a uno semejante a un hijo de hombre en las nubes. ¿Ve? La segunda venida del Señor. También pueden buscarlo. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. En las nubes. ¿Ve? Ahí nuevamente habla en las nubes. Y que todo ojo lo iba a ver. ¿Ve? Más los niños en el conocimiento bíblico y los falsos dicen que Jesús, que en el arrebatamiento, ¿verdad? En ese tipo de arrebatamiento que llaman ellos, no sé en dónde aparece ese tipo de arrebatamiento, porque en la Biblia no aparece. El único arrebatamiento que aparece en la Biblia es el mismo levantamiento. Arrebatamiento significa levantamiento. ¿Ve? Pero dice que iban a recibir al Señor en las nubes y que todo ojo lo iba a ver. Pero ahora no sé de dónde ellos sacaron ese tipo de arrebatamiento de esa manera invisible. Una cosa rara, mis amados. ¿Ve? Que hasta hoy en día aquí en la Biblia no está. No sé en qué Biblia está, pero aquí en la Biblia no está. ¿Me entiende? No sé en qué libro lo sacarían, no sé en verdad. Pero mis amados,
estén pendientes porque les voy a estar explicando.